Buenas noches, queridos telespectadores. El día de hoy nos encontramos en un programa especial, programa Segunda Independencia, que está estructurado en la medida de los acontecimientos que han ocurrido en la última semana en Chile y el mundo. Hay harto de qué hablar. Esta noche nos va a acompañar Matías. Matías, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, Claudio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Matías? Bien, feliz de volver a retomar Bueno, es mi primera vez en Segunda Independencia, pero feliz de empezar de nuevamente este ciclo con estos programas que ya hacía falta y harta gente lo estaba pidiendo en el canal de YouTube. Sí, en especial porque estamos a pocos días de un plebiscito que probablemente va a cambiar la historia de este país. En el fondo es un plebiscito que va a decidir si mantenemos el status quo o lo rompemos completamente. Y además va a cambiar la forma en que está estructurado el tejido social del país. Totalmente, totalmente. O sea, lo que estamos en Justamente juego acá va en a la ser primera cerca de sección 40 vamos años. a hablar de algo que afectaba directamente al plebiscito, ya que estalló exactamente una semana antes de la votación, estalló un escándalo de proporciones. ¿Podemos ver la primera diapositiva? Sí, esto ocurrió el miércoles de la semana pasada. Detuvieron a Héctor Yaitul, el líder de la ACAM. Recordemos que previamente a su detención, él había abiertamente llamado a tomar las armas contra el Estado de Chile y hacerle la guerra a los Wincas. En eso, el gobierno se había descartado ampliar la querella que tenían contra él y el fiscal nacional Out le preguntaron qué podían hacer para poder detener a Yaitul. Y el fiscal Abbott señaló que sin una querella por parte del gobierno no podían detenerlo. Bueno, resulta que lo detuvieron y la querella es de 2020. ¿Por qué 2020? Porque en ese entonces el gobierno de la época se querelló contra Yaitul y estuvieron recopilando antecedentes. Lo tremendo no es que lo hayan detenido, sino lo que pasó después de que lo detuviesen. Si podemos ver la siguiente diapositiva. Resulta que antes de que lo detuviesen lo llamó una funcionaria del gobierno, una ministra. Y eso, ¿cómo se filtró a la prensa? Se filtró porque la PDI le preguntó a un medio de prensa alternativo, no recuerdo si se llama Ex Ante o algo así, un medio de prensa independiente, si había gente del gobierno involucrada con la CAM. Y el medio de prensa transcribió textual la llamada que le hizo una secretaria de la ministra Yaitul. ¿Qué opinas tú de esto, Matías? ¿Tú crees que fue fabricado? ¿Tú crees que estaba hecho para que estallara justo en esta época? O sea, es que hay varias cosas que uno podría especular. Uno podría especular que es parte de un plan que tenía la fiscalía, que tenían los magistrados, para en el fondo hacer bajar los votos de la prueba y hacer bajar la posición que tiene el gobierno, porque no podemos hablar de dos cosas distintas. El gobierno está ligado con el apruebo. Entonces tenemos una hipótesis que podría ser que estos, como se dice, estos fiscales y la magistratura lo tiraron a propósito, porque era una investigación que estaba en secreto. Ni siquiera el mismo gobierno estaba en conocimiento de esta. Entonces es una de las querellas que en el fondo Giorgio Jackson no pudo sacar, porque como no está en conocimiento de ellas, no la dio de baja. Ese es una tesis que se podría plantear. Hay otras tesis que uno de repente ve que son más débiles que otras, que es que en el fondo eh, lo hicieron como un palo blanco para que el apruebo ganara más votos y la gente dijera, este gobierno lo está haciendo bien. Sí, Pero, ¿qué es esa, lo que pasa? Porque, ¿qué pasa? El gobierno no salió como que esto fue una victoria. No salió diciendo cumplimos, estamos haciendo todo lo que los otros gobiernos no pudieron hacer, a pesar de que Yaitul ya lleva hartos años de cárcel en el cuerpo. Entonces, eso es lo que a mí me parece como que esa tesis se descarta. Yo me la juego más por la primera tesis y bueno, y esto para la gente que vio el juicio, que nos dimos la lata de ver el juicio entero cuando estaban dándolo, y tú veías las pruebas que da el fiscal, que eran básicamente tal conversación. Por favor, prueba 51.
Y era básicamente Yaitul diciendo, aló, hola, ¿cómo estáis? Bien, oye, voy para la casa, ya llego en 2 horas. Listo. Esa era una prueba. Después venía otra prueba que hablaba de los fierros, que hablaba del fondo de los robos de madera, que eso ya te creo un poco más que tiene concordancia. Pero la prueba, o sea, el audio de la ministra era básicamente una asesora que hablaba que quería hablar con él, nada más. Sí, Incluso Yaitul pero se ve como medio impresionado de esto, así, bueno, ¿y por qué quiere y cómo consiguió mi número esta? Entonces, ahí es como que uno puede especular de que el gobierno tenía algo que hablar con él, o ella derechamente se escapó con los tarros y a raíz de eso, el gobierno no pudo vanagloriarse después de haber capturado, que en el verdad es hecho es casi un que secuestro. probablemente una operación política que salió terriblemente mal, Pésimo. porque resulta que esto es un poco una teoría de la conspiración, pero Yaitul más o menos lleva en guerra contra el Estado chileno 25 años, desde la época que estaba Frei. Y resulta que siempre antes de las elecciones lo tomaban preso. Duraba un par de años preso, salía con medidas cautelares como libertad bajo fianza y pasó antes que saliera electo Ricardo Lago, antes que saliera electa la Bachelet y pasó una última vez cuando salió electo el Piñera. Entonces no es la primera vez que lo detienen y probablemente no va a ser la primera vez que lo van a liberar. Y lo más Y probable tampoco es puede ser que, que sea la última en que lo vuelvan a meter preso, porque, a ver, el Estado de Chile tiene una guerra permanente contra cualquier grupo que busque cualquier especie de autonomía. La CAM siempre se ha clasificado como un organismo de resistencia contra el capitalismo y contra el sistema capitalista, que desafortunadamente, porque para nosotros también nos toca, a nosotros como chilenos y también como tercera posición que somos y soberanistas, nos toca y no nos gusta que también vivamos en un sistema capitalista y que el Estado chileno se dedique sistemáticamente a proteger ese sistema. Entonces, cualquier cosa que vaya por fuera, nosotros bien lo sabemos, es altamente peligroso y lo masacra automáticamente. sí. Entonces, igual El es hecho es raro. que a raíz de que se supo esto, la ministra Janet Vega tuvo que renunciar. Renunció como al día de que se filtraran las escuchas y de hecho no se conoce qué cosas le dijo por WhatsApp a Yaitul, porque la cita que le arregló su secretaria era para que tuviera el número y se comunicaran por WhatsApp. Y probablemente eso no lo van a decir, nunca lo van a mostrar. De hecho, la ministra fue llamada después de que renunció a las comisiones investigadoras por el tema del robo de la madera y por el tema del terrorismo en la zona sur y declinó asistir. Y es que, claro, ahí lo que nosotros estamos esperando saber, que no sabemos, es qué quería decirle Janet Vega a Yaitul. Porque nosotros, todos los que hemos visto el trabajo de Héctor Yaitul, sabemos perfectamente lo que Héctor Yaitul le diría a un gobierno, especialmente con las características que tiene el gobierno neoliberal de Boric. Entonces, lo que nos queda así como en la nebulosa, que a lo mejor jamás lo vamos a saber, era por qué lo quería contactar. Querían ponerse en buena. A lo mejor ella dijo, oye, vamos a dialogar con todos los actores, quiero tener tu número porque vamos a hacer mesas de trabajo y la típica solución parche que ha llevado el Estado de Chile desde hace décadas. Antes de cientos de años era la lucha ya armada de frentón, pero esto de como vamos a hacer una mesa de trabajo, les vamos a dar tales becas, vamos a hacer esto, con tal de que se mantengan sin su autonomía o sin su cosmovisión y destino común, que es lo que están buscando de alguna manera estos grupos ya más radicalizados, el poder llegar a cabo, o sea, ese es su fin. Entonces es bien raro Tan, el por qué como si se van a hablar con justo el actor que menos tiene ganas de hablar con ellos, porque en otra escucha se refirió en términos peyorativos de Gabriel Boric y dijo que era un sí, vendido y que se había de vendido desde hecho, siempre. el Yaitul dijo que prefería que hubiera salido electo Kass a que saliera Boric. No sé si dijo así como que, Sí, oye, lo prefiero que dijo, salga lo acá, dijo ¿sí? textual, porque se filtraron las otras conversaciones que tuvo. Dijo Es que que prefería un tipo que le pegaba un balazo de frente a uno que le pegaba una puñalada por la espalda. Y en lo es, otro que dijo es que, ¿tú te acuerdas cuando se murió el tal Marchand, ese de que se creía Weichaf en el sur? Dijo que era un americanado y que podía ser un traidor a la causa de ellos.
O sea, él no confía en esa gente que viene de Santiago a dárselas de mapuche para allá. Claro, ahora, lo que dices tú de eso, de que toda la razón, o sea, siempre es mejor tener, eh, o sea, los únicos que te pueden traicionar son tus amigos, entre comillas. Porque tu enemigo jamás te va a traicionar porque es enemigo tuyo, ya tiene una posición fija. Pero eso de que prefería a Kast de Boric es básicamente como Pablo Chile cuando decía no voten por el nazi de Kast, voten por el Perkin del Boric. O sea, en el fondo es que cualquiera él hubiera estado en contra. Mm. Bueno, la polémica que generó esto fue tan grande que Boric estaba de gira por el apruebo en Atacama y directamente estaba en Freirina y antes de que él dijera nada, él se refirió a la polémica y directamente una periodista de ADN Radio le fue a preguntar si él o alguien de su gobierno había mandado a llamar a Yaitul. Mira, tenemos el video. Bien, nos vamos al norte del país. Esperábamos este punto de prensa del presidente Gabriel Boric. Lo escuchamos. Lo han pasado en Atacama. Sí, tengo muchas ganas de hablar de Freirina, pero sospecho que las preguntas en este caso son otras, así que quedo atento a vuestras consultas. Después vamos a hablar de Freirina más en detalle con el alcalde César Orellana, a quien agradezco también su presencia. Sí. Efectivamente, presidente, buenas tardes. Paulina García por acá de Radio ADN. Presidente, preguntarle si usted puede o no asegurar que nadie más de su gabinete, además de la ahora exministra Janet Vega, intentó tomar contacto con el líder de la CAM, Héctor Yaitul, si usted puede descartar o no esa posibilidad, porque se ha generado hoy día todo un manto de incertidumbre sobre si habrían más ministros que intentaron tener algún tipo de contacto con Héctor Yaitul. Puedo asegurar con certeza de que yo no le he encargado a ningún ministro, ministra ni a ningún funcionario de gobierno el contactarse con Héctor Yaitul en ninguna circunstancia. Nosotros dimos desde el comienzo un mandato general a todos nuestros colaboradores de conversar con todos quienes estuvieran por el camino de la paz. Y eso es público notorio, ustedes lo pueden ver en diferentes declaraciones. El señor Yaitul claramente decidió tomar otro camino. Y por lo tanto yo doy esa garantía de que yo no he dado esa instrucción a absolutamente nadie y yo no estoy en conocimiento de que nadie lo haya hecho tampoco. Presidente, Queda claro, ¿cierto? Para que no... la duda es si usted sabe si otro personero del gobierno llamó a Yaitul en alguna ocasión. Para ser muy claro, Jorge, yo no tengo información de nadie que se haya ningún personero de gobierno que se haya comunicado con Héctor Yaitul. Ya. Ni funcionario, ni funcionario, ni cargo de confianza, ni funcionario. No tengo, y nosotros jamás hemos dado esa instrucción y por eso, más allá de valorar el rol que cumplió la ministra Vega durante toda su gestión en muchos temas, en las personas en situación de calle, en el plan Buen Vivir de Araucanía, nos pareció que era relevante y lo conversamos con ella, que asumiera la responsabilidad política, porque esto, en particular, dada la situación del caso, y para evitar, o más bien para dar una señal clara respecto de que el Estado de Derecho lo vamos a hacer cumplir, nos pareció que debía asumir la responsabilidad política y eso es lo que conversamos con la ministra Vega. Presidente, yo quería preguntarle, a sus ministros de Interior y Sexpress se le han atribuido más errores en cantidad de número que a la ministra Vega. ¿Por qué ahora sí es urgente solicitarle la renuncia a la ministra Vega y en otros casos no? Y además, presidente, desde el PPD dicen que la única intención de su exministra fue seguir el mandato del Ejecutivo de dialogar con todos los sectores. ¿El PPD le manifestó a usted su incomodidad con esta definición? Yo he conversado con la presidenta del PPD, tenemos una relación muy fluida, valoro también su declaración en el sentido de reconocer el trabajo que durante estos meses realizó la ministra Vega y que el mandato al cual todos estamos enfocados es a lograr una solución duradera de fondo en el conflicto que hoy día existe en el sur de Chile. Por lo tanto, yo ahí lo que le quiero pedir a la oposición, yo sé que siempre van a haber muchas ganas de pelear con cuñas, siempre van a haber muchas ganas de tratar de aparecer con la frase más incendiaria posible, pero acá tenemos un problema de Estado
que no partió en este gobierno, no partió en el gobierno anterior tampoco, sino que es de mucha más larga data. Y por lo tanto, yo le pido, no solamente le pido, le exijo a todo el mundo en este tema responsabilidad. Acá tenemos el deber de comportarnos a la altura de las circunstancias. Queremos la paz y para eso tenemos que trabajar todos juntos. Y nos sirve que tratemos de escalar al máximo los conflictos sin perjuicio de que hay que hacer valer las responsabilidades políticas, y eso es lo que como gobierno hemos hecho, eso es lo que yo como presidente he señalado el día de ayer, y en esa línea estamos actuando. La primera pregunta por los otros ministros, la cantidad de errores. Yo, la atribución de evaluar el desempeño de los ministros es una atribución exclusiva y excluyente del presidente de la República, y creo que no tengo que entrar en detalles al respecto. Presidente, distintos parlamentarios de la UDI hoy día presentaron una denuncia justamente para los eventuales encubrimientos de delitos relacionados a Yaitul en contra de la ex ministra Vega, también que se cita a declarar a otros miembros del comité político. ¿Cree usted que se está sacando réditos políticos a días del plebiscito? Y también preguntarle por las declaraciones que hizo recién el ministro Montes, que se esperara que se realizaran los sumarios correspondientes tras la filtración eventual de la PDI. ¿Usted también esperaría que se realicen los sumarios al interior de la institución? La UDI pidió que citara a declarar a miembros del comité político. Me parece muy claro que la UDI no tiene ningún interés al realizar hechos como ese en buscar una solución duradera al conflicto. Yo insisto, le pido responsabilidad a todas las autoridades políticas. Acá estamos en una cuestión que es muy grave. Hay gente que la está pasando muy mal, un pueblo que ha sido también ninguneado, despojado durante muchísimos años, décadas, y víctimas de violencia en la Araucanía, en Arauco, también en algunas otras comunas. Por lo tanto, este juego de escalar las declaraciones y de tratar de sacar rédito político de cara a un plebiscito con declaraciones inaceptables, como las que hace la extrema derecha atribuyéndole a el proyecto de nueva Constitución cuestiones que no tiene, me parece que es francamente vergonzoso y no contribuye al objetivo final. Acá, insisto, seamos todos responsables. Yo como representante del gobierno asumo esa responsabilidad. A los detalles se refirió la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, y en esta línea, como gobierno, nosotros vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos, todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar la paz, el acuerdo, el entendimiento, el reencuentro en el sur de Chile. Lo del sumario. Mire, acá hay filtraciones de una causa que son inaceptables y que perjudican también las instituciones. Yo no me corresponde atribuirle a nadie la responsabilidad porque no tengo pruebas de algo en particular. Pero lo que sí pido que se investigue. Porque todas las instituciones, no solamente las dependientes del gobierno, tienen que estar a la altura de esto y no colaborar con este tipo de filtraciones que al final terminan deslegitimando a las mismas instituciones. Yo creo que, por favor, cuidemos lo que es de todos. Muchas gracias. Bueno, el Boric se notaba terriblemente incómodo al principio de las declaraciones. Parpadeaba muchas veces, por tanto, parte de lo que dijo probablemente era falso. O yo me atrevería a decir que no estaba diciendo todo lo que sabía respecto de eso. Yo no creo que Boric no supiese. De hecho, hay una teoría de la conspiración que dice que la primera dama sabía de las llamadas, tenía pleno conocimiento de eso, porque se filtraron. Pero a mí me han llegado, son rumores en verdad, porque, o sea, me han llegado información, pero supuestamente, en verdad son cagüines. Son cagüines, ¿y para qué voy a decir que son informaciones? El cagüín de que la ministra Janet Vega se enteró por la prensa de que había renunciado a su cargo. Es así. Ella se enteró porque, claro, de tiempo seguido se enteró de que, oye, salía el presidente hablando, no sé en qué parte estaba, porque no estaba en ese punto de prensa, pero dice, no, hemos aceptado la renuncia de Janet Vega. Y ella estaba en la sede del PPD. Y en la sede del PPD se dieron cuenta, oye, renunciaste. No tenía idea. Esto fue minutos después. Entonces, perfecto, ni siquiera le dieron la oportunidad de defenderse. Eso también habla de un gobierno que si puede pegarte la puñalada por la espalda, te la va a pegar, independiente si tú trabajas con ellos o no. Entonces, totalmente, Yaitul tiene totalmente la razón en ese sentido. Súper bueno para pegar la puñalada por la espalda. El tema que denunciaba supuestamente la UDI y que habían redes de encubrimiento,
parcialmente tiene fundamentos porque no sé si tú te acuerdas que hace un par de años detuvieron a un tipo que se llamaba Juan Pirce Valenzuela, que era funcionario del Poder Judicial allá en Cañete, y lo Sí. detuvieron porque en su casa tenía armas de guerra, tenía droga y tenía municiones de guerra. Resulta que la fiscalía de ese lugar se, se demoró más de 12 horas en darle a los carabineros la orden de allanamiento. Y todos los jueces que tenían que firmar la orden se declararon incompetentes. Mientras eso sucedía, ¿qué hacía este tipo? Tiraba la droga y las armas para las casas de los vecinos. Finalmente entraron y le pillaron un fusil FN FAL con un logotipo del Walmart, pues la estrella 8 puntas esa. Y el tipo tenía muchos contactos con los comuneros mapuches porque él, aparte de ser funcionario, visitaba en la cárcel a los comuneros que estaban presos, por supuestamente ser presos políticos. Entonces, toda la gente decía que existían redes de corrupción muy grandes dentro del Poder Judicial y redes de protección. Si no, no se explica que tantos comuneros mapuches que se han visto involucrados en cosas salgan libres o estén con libertad provisoria. Ese es O sea, el... igual hay hartos puntos ahí porque también, ¿para qué estamos con cosas? El sistema judicial que nosotros tenemos es bien nefasto en muchos sentidos y la fiscalía en general, para este tipo de casos, tú, claro, uno podría salir con una teoría conspirativa, pero en verdad yo siento que la fiscalía hace muy mal el trabajo. No Mm, estoy hablando de este caso en particular, sino que estoy hablando de casos comunes y silvestres que le afectan a cualquier persona, que la fiscalía no sí. hace su pega. O sea, llega, ni siquiera lee las pruebas, nada, no tiene evidencia, no tiene nada, y está el fiscal y dice, bueno, pasemos al otro caso, porque van así. En el fondo a ellos les pagan por causa, entonces poco Sí. les importa lo que logran. Bueno, cambiemos al siguiente tema. En el mundo, no sé si ustedes recuerdan que hace poco Beijing, o sea, el gobierno de China, había dicho que iba a hacer un ejercicio militar a gran escala en el estrecho de Taiwán. Bueno, estuvieron haciendo este ejercicio hasta hace pocos días y ellos lo que querían probar era si tenían la capacidad de bloquear a la isla. ¿Por qué de bloquear a la isla? Porque más que intentar una invasión a gran escala, lo que realmente quieren es asfixiar económicamente a la isla, cosa que se tengan que rendir y se unan a la República Popular. El gobierno de la China comunista sostiene la teoría de que no hay muchas Chinas, sino que hay una sola China, que incluye territorio del Tíbet, de la China continental y de la China insular, que es Taiwán o Taipei. Entonces, geopolíticamente están probando las defensas y en práctica en todos los juegos de guerra que han hecho, una invasión a gran escala genera gran cantidad de víctimas y daños materiales. Y ellos lo que quieren no es realmente destruir la isla y tomar posesión de un peñasco que esté todo lleno de escombros y ruinas de guerra, sino lo que quieren es tomar posesión de las industrias que hay en Taiwán. Taiwán es el segundo mayor fabricante de semiconductores de todo el mundo. Entonces, un valor estratégico, porque si China logra tomar Taiwán, los fabricantes occidentales de vehículos se verían en una gran dificultad para conseguir semiconductores fuera de Asia. También el tema de Taiwán está enmarcado en la confrontación geopolítica entre Oriente y Occidente, entendiendo Oriente como la suma de China más Rusia y sus aliados, y Occidente como Estados Unidos y la OTAN, o sea, la Unión Europea. Matías, ¿qué opinas del conflicto en el mar de la China Meridional? ¿Crees que va a escalar a un conflicto de gran escala? L- Mira, no sé si es que escale propiamente tal, porque hoy en día las guerras están tan, entre comillas, deconstruidas, que no son las guerras tradicionales que uno está acostumbrado. Como dices tú, uno está acostumbrado a un desembarco, a unas bombas atómicas, a muchos soldados corriendo, cartones de reclutamiento en las calles, que es lo que el cine de Hollywood en la era moderna es lo que nos está mostrando cómo eran las cosas. Pero Sí, hoy en día está el bloqueo, está la guerra económica por un lado. La verdad es que como Taiwán se comporta como un satélite, en el fondo de Estados Unidos, yo creo más que nada se refleja la debilidad que tiene Estados Unidos hoy en día. Eso yo creo que es lo más importante y por eso las otras hegemonías, en este caso la China, yo no me atrevería a hablar mucho de temas de Occidente versus Oriente,
porque, bueno, ¿qué es Oriente? ¿Qué es zona Occidente? Hay países que están ahí en pugna. Yo hablaría de China. Entonces, cuando los chinos ven que Estados Unidos está débil, ellos empiezan a hacer sus ejercicios. Lo mismo que Norcorea. Ven que se fue Trump y empiezan a hacer sus ejercicios de nuevo. Lo mismo que pasa ahora con Rusia. Ven que Estados Unidos está débil. Eso. Entonces, al final y al cabo, todas estas cosas, bueno, los taiwaneses van a tener que vivir ahora la debilidad de Estados Unidos y el verse en medio de dos potencias en pugna. Estados Unidos, a causa de los ejercicios militares de Pekín, envió 2 destructores al estrecho de Taiwán, pero sin tener tropas estacionadas ni armamento estacionado en Taiwán es prácticamente imposible que puedan defender Taiwán, mucho menos que puedan romper un bloqueo si la China continental los bloquea. Y Totalmente. realmente en Oriente al menos la OTAN tiene la guerra perdida, porque no tienen ni un solo aliado que tenga el poder de los aliados europeos. Y además Japón no tiene, por decirlo así, un ejército o una marina, tienen fuerzas de autodefensa. Ellos tienen que cambiar su ley para poder tener ejército y poder operar fuera de Japón, porque solamente tienen fuerzas armadas que operan en territorio y mares japoneses. Ese es el tema. Bueno, pasando a otra noticia, en Rusia mataron a la hija de Dugin. La mataron con un coche bomba y en menos de 48 horas el gobierno ruso atribuyó el asesinato a una miembro del batallón Azov que estaba viviendo en el mismo edificio donde vivía Daria Dugin. El hecho es que muchos medios occidentales cuestionan que Rusia, teniendo una criminalidad y una mafia tan desatada en algunos lugares, haya podido solamente en 48 horas determinar quién mató a Daria Dugin. Y bueno, el asunto es que todos pensaron que se recrudecería el conflicto en Ucrania, pero salió Dugin dando declaraciones en Twitter diciendo que él no aspiraba realmente a la venganza, sino que la muerte de su hija no fuese en vano, porque la hija estaba muy consagrada, ¿cómo se llama? Estaba muy comprometida con la causa euracionista. Ella creía fielmente en la cosmovisión de su padre. Yo Hace creo unos que días atrás se realizaron los funerales de Daria Dugin en Moscú. Y si se fijan, varios de los asistentes tenían el logotipo, la estrella de 8 puntas con fondo negro. yo siendo Y en frío y sincero, Claudio, sí, yo creo que ella se estaba posicionando políticamente, más que de ideología y cuestiones así, ella tenía un séquito que le seguía tal cual lo tiene Dugin, pero Dugin ha dicho que él no va a ir a la política formal, pero ella sí se estaba posicionando políticamente. Y yo creo que ahí es donde parten las alertas más que de lo que representa la idea de la teoría multipolar. Y, y a mí me causa como lo mismo que dices tú, es extraño que una mujer ucraniana que está en el mismo departamento, después la hallaron supuestamente muerta, eh, ella iba con una hija de 12 años, todo normal, las cámaras siempre mostraron que era muy normal. Entonces, yo creo que Putin es la primera causa de muerte en Rusia de que mueren los políticos. Se ha encargado sistemáticamente de cualquier persona que sea oposición, el perseguirla o extorsionarla, y cualquier persona que le haga un poco de sombra, también, sean del bando que sean. Entonces, acá te puede dar mucho para la especulación, los motivos de por qué era un blanco también, y el mismo motivo de por qué había mucha gente que la seguía era por su ferviente discurso en contra de los ucranianos. Ella salía cada vez que mataban a alguien, por ejemplo, del batallón Azov, ella salía con banderitas diciendo está súper bien. Entonces, cuando tú te metes en ese juego, desafortunadamente tienes que también saber que en algún momento la guerra va a llegar a ti también. Entonces, ahí hay como un poco de reflexión. O sea, me imagino que Dugin ya debió haber dado de declaraciones, porque en el fondo
ella no era una agente que estaba así como afuera de. Ella era partícipe activa del conflicto bélico. Y cuando eres partícipe activa, te haces un blanco fácil. Es eso. El hecho es que cuando la mataron, lo primero que empezaron a decir las personas era que realmente querían matar a Dugin y que supuestamente Dugin no había tomado el auto donde iba ella. Pero el hecho Ahora, eso es inevitable, otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa, que, porque, claro, en el fondo ellos iban a ir en el mismo auto y por X motivo se fue con el de un amigo. Anda a saber tú, dijo, no, no, toma tú, ándate 10 minutos antes, una cuestión así, porque él llega inmediatamente después. Sí, se iban como casi en caravana. Entonces, también hay otra cosa que pasó mucho y que esto me gustaría conversarlo porque en el sector donde estamos nosotros, que es la tercera posición, que hay ideas soberanistas, que hay distintas ramas, todos sabemos, eh, hay una rama muy fuerte que cree mucho en Dugin y en la cuarta teoría política, y de repente lo levantan mucho. De repente ellos creen que Dugin es básicamente el que le está soplando el Pepe Grillo de Putin y diciéndolo, no, mira, tú mueves las fichas acá, aquí vaya a conquistar esto y esto. Y en verdad es que Dugin atrás tiene muchos filósofos, mucha gente que está trabajando ideológicamente para él. ¿Por qué? Porque las cúpulas de poder igual funcionan así. Dugin, ¿qué es lo que quiere? Dugin quiere poder, quiere dinero, quiere la hegemonía, quiere ayudar a su, ¿cómo podríamos hablarlo? A los oligarcas rusos, a los empresariados oligarcas rusos. Entonces, para justificar los actos que toma, necesita ideólogos, porque si es que no tiene ideólogos, queda como el malo de la película. Entonces, Dugin cumple un papel fundamental en eso, en dar una ideología. Ahora, nos puede gustar la ideología o no gustar la ideología, pero yo dudo mucho que cuando se presenta que es en el fondo el guía espiritual, ¿cachai? Sea así, sea es así. que Entonces, yo creo que Dugin es un gran pensador detrás de todo lo que ha hecho Rusia desde el año 2008 en adelante, cuando ocurrió la crisis de Osetia del Sur, donde está el conflicto entre Georgia y Rusia. Rusia hizo exactamente lo mismo que hizo en Ucrania. Rusia envió una operación militar especial, que es como le llaman a una invasión a un país vecino, y en un par de meses ya habían destrozado a las Fuerzas Armadas de Georgia y un año después ya los habían obligado a firmar la paz. ahora desde siempre Rusia ha tenido, desde que cayó el muro de Berlín incluso, antes, ha tenido el mismo fin expansionista y ha tenido ideólogos que han dicho lo mismo y que va a llegar la Tercera Guerra Mundial y que va a tener parte Rusia muy importante y que va a luchar contra Europa. Y eso, muchos autores han hablado de eso. En el fondo ahora que Dugin lo esté replicando, porque Dugin también lleva muchos años y muchas décadas también diciendo lo mismo, no quiere decir que sea el único y que sea el guía espiritual. Ahora, bueno, no sabría Por qué va a ejemplo, pasar. Yo creo que no creo que sea la niña que están diciendo que fue, porque creo que hace un par de días descubrieron a otro más, a otro ucraniano más, que estaba como si se confabulado con la niña, pero ahí habría que ver cómo se desarrolla. y realmente las versiones de su escape son muy raras porque supuestamente cruzó caminando la frontera entre Rusia y Letonia. Resulta que tú por ahí no puedes pasar caminando, menos si eres ruso, porque en la entrada te tendrían las Fuerzas Armadas de Letonia. Esas fronteras entre Rusia y los países bálticos están fuertemente militarizadas, tú no puedes entrar caminando, menos si eres ucraniano. Y Los menos si países están en bálticos, guerra. tú sabes Si que están en guerra, fortalecí. los países bálticos no le tienen estima ni a los ucranianos ni a los rusos. ¿Por qué razón? Porque la represión que sufrieron en los años 80 en la URSS provenía de ideólogos soviéticos que venían de Ucrania. Tú sabes que gran parte de los ideólogos de la Unión Soviética eran ucranianos, eran casi todos ucranianos, bueno, eran supuestamente un pueblo elegido, pero el asunto es que ellos, ¿cómo se llama? Decían que había que reprimir a los países bálticos porque ellos podían ser los primeros en querer independizarse y a la larga fue efectivo. Los O sea, primeros países que se... en Letonia, en Riga, que en el fondo es la capital, si mal no me equivoco, se hacen desfiles y creo que hace poco dieron de baja no sé cuántos monumentos, un monumento que había Un como unas monumento estrellas soviético al día de la soviéticas. victoria de las tropas soviéticas sobre la Alemania nazi. Lo hicieron pedazo, era un monolito como de 30 metros de alto. Sí, Sí, y el día que se liberaron de la URSS,
ellos van con pintura roja y van y se las tiran a las tumbas de los soldados soviéticos en los cementerios, en modo en el fondo, no de burla, pero sí onda decirles que eran unos asesinos. Sí. Bueno, sigamos con la siguiente noticia. Ahora vamos a hablar del plebiscito, que ocurrirá en un par de días más. La última noticia que salió es que se publicó la última encuesta permitida del plebiscito. Ya el rechazo está obteniendo una ventaja de 10 puntos porcentuales. Esto a menos de una semana del referéndum. Tanto, bueno, muchas veces se criticó a las encuestas más conocidas como CEP, la encuesta Academia y todas, porque eran supuestamente trataban de favorecer a algún candidato sobre otro, pero la verdad es que en Chile, al menos en las dos últimas elecciones que hemos tenido, las encuestas han sido relativamente certeras. Y esta encuesta ya muestra que el rechazo se estaría imponiendo. No tanto porque la gente del rechazo haya sido excepcionalmente buena en su campaña comunicacional, sino por los errores que ha tenido la prueba. De hecho, algunos youtubers de derecha han hecho recopilaciones de los chascarros de la convención y de las cosas que hicieron negativas. El asunto con estas encuestas es que dan a conocer en general un hastío por parte del pueblo chileno hacia la clase política. En general, lo que es el proceso constituyente fue un arreglín que hizo la clase política para tratar de darle garantía a las personas de que la vida de las personas iba a mejorar si se cambiaba la constitución. Le dijeron a la señora Juanita o al señor Pedro que viven en un barrio de clase baja o de clase media baja, disculpen, sus problemas son culpa de la constitución y si nosotros cambiamos la constitución, esto va a estar mucho mejor de lo que está ahora. Y lo peor es que un porcentaje importante de la población creyó esto en el plebiscito de entrada y pensaron que la convención iba a ser realmente un lugar donde todos los chilenos se iban a poder sentir identificados y donde se iban a legislar cosas a favor del pueblo chileno. No sé si, Matías, tú has visto el programa Sin Filtro, donde tienen un panel del rechazo y del apruebo. Sí, lo he visto. Lo he Ese visto bastante, de hecho. programa tiene casi panelista permanente un tal Pancho Rego, que Sí. el tipo había hecho una propuesta para que los fondos de pensiones fueran 100% de los cotizantes y no pudieran ser expropiados. Y fue la iniciativa de ley más votada para que fuera la convención y fue rechazada rotundamente en la convención. Bueno, yo creo que como lo mismo que dijiste cuando partiste, que ya no hay campañas políticas, hay anticampañas. Yo no sé por qué cada conglomerado, tanto el apruebo como el rechazo, se esforzaba por no salir. Porque constantemente los del apruebo tiraban declaraciones desafortunadas, hacían actos que no... bueno, creo que después lo vamos a comentar el acto en Valparaíso. Hacen cosas como para que la gente no los quiera, pero el rechazo tampoco se queda atrás. También hace cosas como para que la gente no los quiera. En el fondo, este es como cuando salió Michelle Bachelet la segunda vez, salió porque se quedó callada y hizo que todos los otros candidatos se mandaran declaraciones estúpidas. Entonces creo que ahora como que está pasando eso con la política chilena. Como que todos, en algún momento, como se dice en buen chileno, la cagan. La verdad es que Entonces, los políticos de derecha desaparecieron completamente de la campaña, incluso desaparecieron de las redes sociales. Tú buscas y, declaraciones de políticos de derecha o de tal Moreira, del otro del Lavín, por ejemplo, del CAS o del Piñera. Piñera, desde que fue el segundo plebiscito, no ha dado ni una sola declaración, ninguna. Y lo que se dice es que está viviendo aislado, o sea, que él hace su vida, va a un hotel a jugar golf y todo el cuento, y él no da declaración y no admite a ningún periodista que le pregunte nada. sí, y lo Está, mejor de todo es que después tú tenías, en el mismo programa Sin Filtro, el que nombraste, yo me acuerdo de que vi un capítulo que era la concertación. Era la concertación. Eran 4 del rechazo que eran de ex concertación y 4 del apruebo que eran 2, 3 creo que eran de la concertación. Entonces, de alguna manera, la gente se da cuenta y está viendo que estamos hablando de un texto y el texto está malo. Entonces, ya independiente del color político, qué bueno que la derecha sacó a sus personas. Ojalá la derecha los sacara para siempre y la derecha misma también se fuera para siempre, como la izquierda. Pero ahí pasan muchas cosas y hay un fenómeno que es el que, bueno, se habla harto, que es el del PDG.
El del PDG es un partido populista que se dice ni de izquierda ni de derecha, que es de centro, pero la gracia es que él no está marcado por las tendencias. No está marcado como cuando uno ve a Andrade, cuando uno ve como si sea Vidal, o después ve, no sé, pues al de la carrera, ese tipo de cosas. Y es muy chileno. Tú ves la campaña y en la campaña tú ves puros rostros chilenos. No ves rubios, no ves gente cuica, no ves ese tipo de cosas. Ves a los chilenos porque esa es la gracia que tiene. Y eso le ha pegado a mucha gente. Mucha gente ha dicho, oh, primera vez que veo que están mostrando a los chilenos salir en pantalla en una campaña política. Y eso Sí, a de nivel hecho país a mí me parece fuerte. los del PDG hace como un mes atrás hicieron un casting allá en el Plaza Gaña. Y cualquier persona podía salir seleccionada para salir después en la campaña de la franja del rechazo. ¿Sí? Y tienen un Era eslogan muy realmente... bueno, que es hacer las cosas bien. O sea, antiguamente había la izquierda lo decía mucho, 2 pasos para adelante, 1 paso para atrás. En alusión a cuando Lenin empieza a implementar ¿cómo se dice? Por ejemplo, las expropiaciones, y dice, no, ya vamos a expropiar esto. Y después se dio cuenta que las fábricas no funcionaban, que los cerebros se fugaban. Entonces él dice, no, 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 no. Entonces tenemos que dar 1 paso para atrás. Agarramos a nuestra gente, la educamos, hacemos que se tomen las fábricas, pero bien, inteligentemente, y ahí vamos 2 pasos para adelante. PDG básicamente hizo más o menos lo mismo. O sea, avanzamos 2 pasos para llegar a este plebiscito, pero el resultado no es bueno. Demos uno para atrás. Entonces, eso igual a la gente le queda sentido que hay que hacer las cosas bien. Y aunque nos tome una nueva convención, aunque nos tome 2 años más de espera en esto de estar financiando, de estar viendo qué cosas se están votando, lo importante es que tenemos que tener una carta magna buena. Eso es lo más importante y eso tenemos que tenerlo claro para el plebiscito que ya estamos a puertas. El hecho es que, especialmente en las últimas 2 semanas, tomó mucha fuerza el tema del rechazar para reformar, y eso coincidió con la votación en ambas cámaras, que se bajó el quórum. De 2 tercios se cambió a 4 séptimos. Por tanto, el poder de veto pasó de 1 tercio más 1, pasó de 3 séptimos más 1. Cuanto el poder de veto, para tú poder vetar, requieres una cantidad mucho más grande de diputados y una cantidad mucho más grande de senadores, cosa que ningún partido político en este momento tiene. Con los 4 séptimos desaparece el poder de veto, tanto de la derecha como de la izquierda más extrema. Entonces, de que se pueden hacer los cambios, se pueden hacer. Pero el tema del apruebo para reformar no es tan real, porque el nuevo texto constitucional viene con muchas más trabas del texto que está hasta el día de hoy. Viene no solamente con los 2 tercios, sino también viene con las consultas indígenas. Entonces, si los indígenas se ven afectados por un cambio de la constitución, ellos pueden directamente rechazar eso y no se puede cambiar ese artículo. O sea, una de las cosas que era más chistoso era que decían que no, eso de la consulta indígena lo iban a reformar después, pero para reformarlo tienes que hacerle la consulta a los indígenas. ¿Y qué pasa si los indígenas dicen, no, yo no quiero reformar ese punto porque me conviene? Entonces era como, ya, y tiene que reformarse porque ya hay un artículo que está mal redactado, que es el de las cartas de nacionalización, que dice que la carta de nacionalización te la pueden sacar, te la pueden revocar, excepto que sea falsa, salvo que sea falsa o esté hecha fraudulentamente. Eso está ahí, lo redactaron mal, ya dijeron ya pidieron perdón la de armonización. Entonces automáticamente tienes que cambiar eso porque si no después cada inmigrante que tenga una Cada carta y persona que diga, no, venga a obtener te la la vamos a nacionalidad. sacar. Claro, te la vamos a sacar. O No, no, sea no, no que me la pueden sacar porque la declaración que yo di para esta carta es falsa. Y te queda ahí, po. el hecho es que en particular en ese artículo lo que buscaba el espíritu era que nadie quedara sin nacionalidad. Entonces, si nosotros tenemos actualmente un régimen que es de jure y ius solis Solís. y ius de jure, iba a pasar a un régimen de jure mucho más extremo, virtualmente concediéndole la nacionalidad a cualquier persona que viniera a trabajar o incluso a pasear por acá y quisiera tener hijos. Y lo cual es muy grave. ¿Por qué razón? Porque nosotros como chilenos tenemos el pasaporte más poderoso de toda Latinoamérica, que nos permite entrar a 147 países sin visados, y uno de los países a los cuales nos permite entrar es Estados Unidos.
¿Qué pasa con estos inmigrantes haitianos que vengan después y que saquen la nacionalidad y se vayan para allá? Van a estar entrando, van a cometer delitos, van a faltar a la legislación norteamericana y eso nos pone en riesgo de que podamos seguir yendo para allá. Bueno, Y además, hay una no cosa, hay una cosa. solamente... Muchos, no- muchos criminales, en el fondo muchos delincuentes que iban a Europa, siempre decían que eran chilenos. Eso se hizo mucho en su tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú ibas con pasaporte chileno o ibas con algún visado chileno, te miraban distinto para entrar a los países. Entonces ellos pasaban con pasaporte chileno. Y eso hizo que mucha gente dijera, no, los chilenos son ladrones, los chilenos vienen a robar. Independiente que sí, tenemos una gran cantidad de lanzas internacionales que va a Europa eh, a trabajar, a hacerse las monedas, pero también hay una gran cantidad de inmigrantes latinos que prefieren pasar para esos países con pasaporte chileno y nos dejan a todos mal, más de los otros que ya están. El hecho es que eso Y se debería regular y deberían eliminarle la posibilidad de sacar pasaporte a ciudadanos extranjeros y también a chilenos que tengan antecedentes penales. Casi todos los países, totalmente, cuando tú cometes delitos, te impiden sacar documentos que te permitan moverte a otros países a delinquir. sí. Somos un país que queremos ser del primer mundo y tenemos leyes del tercer mundo en cuanto a migración y en cuanto a antecedentes penales. Y tenemos intereses que son prácticamente nulos a la contingencia. Bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Esto fue el primer escándalo que ocurrió el día 28 de agosto. Se hizo un acto en Valparaíso para cerrar la campaña de la prueba y invitaron a estos travestis llamados los indetectables, ¿cómo se llaman? Los indetectables. Y Indetectable. realizaron una performance en la cual básicamente se metían y sacaban una bandera del trasero. Resulta que cuando ocurrió esto y se supo al día siguiente lo que había pasado, todos salieron a negar la responsabilidad de esto. Primero el alcalde Jorge Chap, no, yo no tengo nada que ver. Después el de la productora, no, yo no sabía que iban a hacer eso. Esto fue un gran escándalo porque era un evento familiar. No solamente habían adultos, sino que también habían niños presentes. Si podemos ver el video. Me dirijo al país. Abortar Chile significa perder, porque cada partido de fútbol ruego por ti, por mí, por todas mis compañeras que los cholos no rompan el hoyo, por su imperialista, porque no creo en el Estado y menos en la nación. Abortar Chile significa abortar lo que nos enseñaron, lo bueno, lo malo, lo bello, abortar el macho interior, abortar la policía, abortar la dictadura sexual. Ay, apruébamelo. Yo me pregunto si el hoyo es aprobado. No. ¿Está aprobado este hoyo? No, porque el hoyo es más pornográfico que los pacos. El hoyo es más pornográfico que la gente que perdió los ojos. El hoyo es más pornográfico que los puestos políticos. El hoyo es más pornográfico que la cárcel. ¿Qué es más obsceno? ¿El sexo o la guerra? Una canción de amor. Y para terminar. Una canción de amor. Para terminar. ¿Quién es ese maricón dedicado a nuestra amiga Michelle Clementi que la recordamos esta semana? Que habría mostrado este hoyo y un hoyo más grande. Y aquí con mierda. ¿Quién quiere mi mierda? ¡Ay, qué asco, weona! Ay, que le hace Así el con la asco. caca. La Nutella, porque ahora le dicen Nutella. Y bueno, también culparon a la tal Alejandra Valle y según ella tampoco sabía lo que iba a ocurrir. Resulta que no es la primera vez que ultrajan a la bandera chilena. Ocurrió varias veces durante el estallido. No sé si tú te acuerdas de una cuestión que hicieron allá en Baquedano, apenas era como el segundo día del estallido, al lado de la estatua del... Y de hecho, el colectivo ¿cómo se llama? Las Indetectables habían hecho otras puestas en escena para el plebiscito de entrada. También hicieron una puesta en escena. No sé si hicieron lo mismo, pero habían hecho cosas para la prueba antes. ¿Te acuerdas, Matías? Sí, sí me acuerdo. Es que
Lo que me pasa con este tipo de grupos y de estas performances, como le llaman, de estos espectáculos, es que ellos buscan provocar. Ellos buscan provocar. Entonces, lo que a mí, de alguna manera, siento que como que nosotros no deberíamos caer en esa provocación. Lo que hubo bueno en esta campaña, o sea, en este cierre de campaña de la prueba, es que la misma gente los pifió. O sea, gente que va por el apruebo los pifió porque encuentra que era un acto que no los representaba a ellos, por los niños, por los valores, porque ellos quieren un Chile mejor, no quieren un Chile peor. Entonces, siento yo que lo que se debió haber hecho, así como campaña de nosotros, era dejar que ellos resolvieran sus propios conflictos. Nosotros entendemos el tema de la deconstrucción, entendemos lo de Foucault, entendemos todo ese mundo, pero siento que nosotros no debíamos haber reaccionado frente a esto. Y lo que me parece positivo, aparte de las pifias que se hizo, es que se haga sentir también dentro del gobierno que no toda la gente le gustan este tipo de cosas. Porque hay un ala del gobierno que le encanta este tipo de cosas y juran que la están haciendo de oro y que es lo que la está rompiendo dentro de los jóvenes, dentro de todos, porque ya nos sacamos el chip, el macho opresor y todas esas cuestiones, matamos al pago que llevamos dentro, pero se dan un portazo, o sea, en el fondo chocan su cabeza contra el muro y se dan cuenta que no es algo que le gusta a la gente en general. Y esto puede provocar, o sea, provocó que la Defensoría de la Niñez se pronunciara a la media hora. Entonces, esto puede dar Y marcha atrás a muchos proyectos o muchas ideas que tenían. El gobierno, particularmente el de Santiago Centro, por ejemplo, el municipio, había financiado un mural pornográfico en Bustamante. O no, sí, en sí lo Bustamante, en recuerdo. el San Borja, creo. Y En el San resulta Borja. que al día de que lo pusieron le tiraron pintura y primero iban a hacer una denuncia a la PDI porque dañaron el mural y después se dieron cuenta de lo que era y dijeron, no, si no importa que hayan hecho pedazo de mural porque igual teníamos que borrarlo. Entonces, a ese nivel de desconstrucción, algunas autoridades de izquierda piensan que esto del porno terrorismo y el deconstruccionismo sexual es completamente normal y que todo el mundo los va a apoyar, Exacto, lo cual y se ha demostrado que no no es es así. efectivo. A los vecinos no les gusta, a las familias no les gusta. Entonces, lo positivo de esto, porque claro, ¿qué pasa? Ya llega el de derecha y no, y mi bandera, ¿cómo le están haciendo eso a mi bandera? Pero es que mi bandera es sagrada y la cuestión y se pone a cantar el himno. Ok, perfecto, la bandera es sagrada, yo tengo una, ¿cachai? Onda, y la respeto y me gusta tenerla en mi casa siempre presente. Pero lo bueno, mira, si a toda la gente de la prueba le hubiera gustado esto, hubieran dicho, hoy ya salieron los conservadores, hoy ya salieron los fachitos, hoy ya salieron los de rechazo, está lo que dijo Alejandra Valle, los bots del rechazo están vueltos locos, pero resulta que era su misma gente. Entonces lo positivo es que esa misma gente es capaz de parar muchos proyectos que vengan porque ahora van a ser impopulares. Y si es que Lo bueno es el que gobierno de Boric está yo no sé cómo todavía está parado, pero yo siento que está siempre en una cuerda floja de que cualquier cosa que hagan, cada vez más la cagan más. el gobierno de Boric tiene prácticamente cero credibilidad en este momento. Por ejemplo, cuando salió la tal Isquia a decir que ninguno de ellos había llamado a Yaitul, prácticamente nadie, pero nadie, salvo sus partidarios, creyeron en lo que había dicho. Y el Nadie hecho con se- este tipo de actos que hace la izquierda permanentemente es que cada día están quedando más aislados. Cada día sí, están quedando más aislados, incluso algunos comunistas están en contra del gobierno por este tipo de cosas. Porque el comunista no es deconstruccionista, el comunista es una persona que es como social, comunitaria, que creen en el pueblo, el trabajador, el sindicato, pero realmente estas cosas son ajenas incluso a ellos mismos. sí, po. Lo bueno de esto fue la división que se generó entre ellos. Y bueno, no fue el único escándalo que ocurrió esta semana. También por partidarios del rechazo ocurrió otra cosa allá en Baqueano. Pues exactamente estaba una cicletada de la prueba y una carreta salió desbocada y atropelló a dos personas que estaban en la caravana de los ciclistas de la prueba. Realmente fue un escándalo no solamente por el atropellamiento, sino porque salió otro guasito y le estaba dando latigazo a los ciclistas con uno de esos látigos con el que manejan al caballo. Si podemos ver el video, Con la fusta. con la fusta, eso.
información de último minuto. Se registraron incidentes en la Alameda. En el hecho más grave se ve cómo una persona en un carretón atropella a unos ciclistas. Brian Galvez está en el lugar. Brian, cuéntanos qué fue lo que sucedió y cómo se dio este hecho, realmente con imágenes impactantes. Así es, Freda, muy buenas tardes a todos también que nos están viendo. Como tú bien mencionabas, acá se había convocado a una cicletada que se llama Cicletada en un largo tour por adherente del rechazo del apruebo, que buscaba recorrer las calles de Santiago con consigna, en bicicleta. Se da este contexto, están bajando por la Alameda hacia el poniente, cuando de repente se topan con una marcha también que venía de poniente a oriente de la Fundación Soy del Campo. Esta fundación buscaba manifestarse en defensa de lo que ellos llaman las tradiciones chilenas. Habían convocado algunas manifestaciones en más de 60 comunas y se toparon de frente a estas manifestaciones, por lo que sucedieron algunos incidentes, como tú bien mencionas. El más grave, el atropello de una de estas carretas con caballo a a este grupo de ciclistas. Por el momento, esta es la situación desde Plaza Baquedano. La gente se ha juntado luego del incidente aquí a bailar un pie de cueca aquí a puertas de lo que es el 18 de septiembre. Claro, Brian, habían dos convocatorias, ¿cierto? Esta cicletada y por la otra parte está esta convocatoria organizada por la Fundación Soy del Campo, con el fin de manifestar su defensa por las tradiciones chilenas, donde incluso se detallaba por parte de la Fundación que eran más de 60 comunas donde se iba a realizar este acto. Se ha hecho en Concepción, en otros lugares también del país. Ahí estamos viendo esta convocatoria a esta marcha nacional, y ahí justamente se encuentran estos dos grupos en Plaza Baquedano y vemos la imagen que ha sido, claro, punto de controversia, donde ciclistas bastante molestos cuentan que incluso habría algunos menores que se habrían visto afectados por esta situación. Ahí se producen una serie de enfrentamientos de estos dos grupos que estaban entonces en Plaza Baquedano y comienzan los enfrentamientos. Pasemos a revisar parte del ambiente que vemos ahí en imágenes. ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Madre! Ahí estábamos viendo parte del ambiente que se vivió hace tan solo algunos minutos en Plaza Baquedano, donde por una parte estaban estos grupos de ciclistas y por el otro lado estaba esta marcha nacional a la que se convocó también en diversos puntos del país, 60 comunas. Ahora, Brian, te queríamos preguntar cuál es el ambiente actualmente. ¿Llegó Carabineros al lugar? También te queríamos preguntar si es que hay alguna información de qué es lo que ocurrió con estos ciclistas también que fueron atropellados por el carretón que se ve en las imágenes. Sí, mira, nosotros lo que pudimos ver por imágenes que antes de llegar acá, se había puesto este grupo, esta organización Fundación Soy del Campo, se habían concentrado aquí en Plaza Baquedano a hacer un pie de cueca, todo eso, sin ningún problema. Después bajaron, ahora están recorriendo la Alameda en dirección poniente. Por el momento el ambiente aquí ya está calmo, hay resguardo policial, sí podemos ver en la entrada del metro Baquedano, pero un ambiente tranquilo. Ahora bien, igual es grave porque le pasó sobre dos personas con las ruedas de la carreta. Lo que dice el conductor de la carreta es que antes de que ocurriera eso le tiraron piedrazos a las yeguas. Y por eso la yegua se pasó de pista y salió desbocada. De hecho, el tipo fue con total lesión y tenía una de las manos rota. Y además fue formalizado y lo liberaron porque se constató que tenía lesiones y porque sus animales también tenían lesiones. Entonces era previsible que si se encontraba una marcha del rechazo con una de la prueba iba a pasar algo así. Y lo otro es que uno de los ciclistas en uno de los videos se ve sacando una pistola cuando llega el de la carreta. Matías, tú que vives en Santiago Centro, ¿cómo es el tema de los ciclistas? Casi todos los ciclistas son de la prueba. O la mayoría de ellos cuando hacen esa cicletada están a favor de
de esa opción. O sea, es que el tema de los ciclistas viene de hace fácilmente un poco más de una década. Cuando empiezan los ciclistas furiosos que se juntaban todos los martes, yo me acuerdo que la gracia que tenían ellos era que te bloqueaban todas las vías sin ninguna autorización para exigir más ciclovías, más cuidado, en el fondo una causa social como cualquier otra. Pero el tema es que después empezó a tomar color político y esto se transforma en algo así como, ¿cómo se le llaman los que están ¿En Francia? no, en Venezuela, estos los colectiveros? Ah, los Claro, colectiveros como que de alguna de manera Maduro. tienen como ese símil, así como que ya los otros andan en moto porque sabemos que los caribeños les encanta andar en moto y tienen ese cuento, no sé si les sale más barato una moto que un auto, pero esto es como la versión a la chilena. Entonces, constantemente yo he visto que cada vez que había alguna manifestación que a ellos no les parece, eh, van en grupo. Van en grupo, es muy difícil también, entre comillas, restablecer el orden público, porque se movilizan rápido, porque son muchos. Entonces, siempre generan problemas y por lo que a mí me ha tocado ver, siempre ellos son los que tiran la primera piedra. Estamos acostumbrados a que tiran la primera piedra y esconden la mano. Ahora, la gente de campo que va pasando ahí es gente, entre comillas, tranquila, que obviamente frente a una provocación se va a defender. Eso es obvio. Lo que a mí me llama la atención o que más me llega es la división que existe en el país. Porque aunque el tipo que esté ahí andando en bicicleta, tiramos la caricatura. Aunque el tipo sea vegano, trans, anda en bicicleta y fuma marihuana, y el otro es un guaso de fundo, patrón, tiramos las caricaturas, igual los dos son chilenos. Entonces ya estamos en el tema de que chilenos no dejando hablar chilenos, no expresando, no compartiendo con chilenos, en el fondo hay una división y un muro súper grande. Y eso yo creo que es algo que todo este proceso, y ya varios procesos más electorales, está dejando demostrado que estamos un país muy, muy, muy dividido. Y eso, gane el apruebo o gane el rechazo, va a seguir exactamente igual si no lo trabajamos. Eso es La lo que verdad más es me que deja. previo al estallido social está existiendo una creciente unidad de los chilenos en torno a defender la chilenidad y defender el país frente a un gobierno que está haciendo oídos sordos frente a las demandas de la ciudadanía. Y justamente el estallido social fue un evento polarizador, porque inmediatamente el evento como estallido social dividió a la población entre quienes estaban a favor del estallido y todo lo que conlleva, y quienes estaban a favor del gobierno, quienes estaban a favor de las empresas o de la vida de las personas comunes y corrientes como tú o yo. Entonces, desde ahí, desde el estallido, que no había unidad de nuevo en los chilenos. Y justamente lo que pretende la opción apruebo y la opción rechazo es tratar de unir a los chilenos en torno a un proyecto político específico. Pero el tema es que hasta el día de hoy no se ve que una opción sea supramayoritaria como fue en el plebiscito de entrada. No he podido apreciar que, por ejemplo, el rechazo vaya a ganar por paliza. Ninguna encuesta le da más de 10 puntos de ventaja. A Vamos propósito, a ¿qué ver si piensas que gana. va a pasar en el plebiscito del 5? Digo, del 4. No sabría. No No sabrías decir. sabría. Ahí, yo ya ahí me pongo el gorro el que usan en señales, el de papel celofán, ¿no? El de papel metálico, de la luz, pero yo ahí me pongo ese y yo digo que de repente el fraude, el avión con iraní, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Crecí viendo a Salfate y viendo esas teorías conspirativas, entonces me gustaría, sí, yo sí soy de la posición marcada por el rechazo. A mí me gustaría, y no solamente por el tema de que el texto es malo, porque ya el texto es malo. Y yo lo hago también personalmente porque no me gusta este gobierno, porque este gobierno le ha pegado bastante portazo a la gente trabajadora, le ha faltado, incluso le ha faltado el respeto a sus propios votantes, está gobernando la macrozona sur, en el fondo lo que podríamos hablar del Gualmapu o la zona sur del país, la está gobernando con estados de excepción, con militares. O sea, se pasó por la mejor parte todas las promesas que le había hecho a su propio electorado
no quiso hacer el quinto retiro, que hoy Lo en del día es algo que en retiro, verdad la gente necesita, la gente en verdad lo necesita. Bueno, ¿para qué voy a hablar de mi experiencia? Pero en mi trabajo había muchas personas que contaban con esa plata o contaban con alguna ayuda porque todavía viven coletazo y con la inflación no han podido recuperarse. el Entonces, costo de la vida está muy elevado. está muy Si alto. Si sabes que todos los lunes nosotros, todos los lunes, ojalá nosotros habláramos de, oye, ¿viste esta cuestión de la política? Oye, sí, mira cómo está conformándose esto no puede seguir pasando. Ojalá habláramos de eso. Todos los días lunes estamos hablando de los precios caros que están cobrando las ferias. Eso estamos hablando. Entonces, siento yo que este gobierno ha sido tan indolente con los chilenos, ha sido tan indolente con la clase trabajadora, con todos, en verdad, que yo voto rechazo para pegarle un portazo. Para pegarle un portazo, yo voto. Me van a decir, no, pero es que hay que separar las cosas y no sé qué. Son lo mismo, si hasta gastaron platas públicas para como si para sepa, a promocionar la este opción a programa. prueba. Está Exacto, la mitad entonces, del gobierno metido en la campaña de la prueba y la Contraloría sí, al principio todo había dicho que no, que ellos no podían usar horario laboral para poder hacer campaña por una opción determinada. Eso nunca fue efectivo y nunca lo fiscalizaron. Si es y obvio eso que la clase en política con el México, gobierno a la cabeza están a favor de la opción a prueba. El sí, único y eso en voto México. protesta válido es el voto por rechazo, ni siquiera el anulo, el rechazo lisa y llanamente. Exacto, exacto, y ahí después se ve, pero bueno, yo siento que hay un gran mar, o sea, hay dos océanos, y dentro de esos océanos de la prueba, por ejemplo, tú puedes encontrar miles de razones, particularmente a mí no me interesan, ninguna, no, no me interesa lo que diga esa gente, pero del rechazo tú también tenés muchas también razones distintas. Está mi postura, está la tuya, está la del movimiento, está la de Pancho Malo, no lo quería nombrar, pero está la de él, Está la de ¿cachai? Ya, Sebastián Izquierdo, la de claro, Aún Tenemos Patria. Hay tanta. es un océano de Pero razones. yo pienso que el rechazo como opción es mucho más transversal a la sociedad chilena que el apruebo. Porque Sí, ¿quiénes votan apruebo? La gente, los mapuches todos deberían votar apruebo, todos, pero no todos van por el apruebo. También quienes, los inmigrantes deberían votar apruebo. Y salió una noticia hace un par de días atrás que la asociación de inmigrantes iban a votar rechazo. Porque ellos no quieren supuestamente que le pase a Chile lo que le pasó a Venezuela cuando Venezuela en 99 hizo un proceso constituyente. y eso que dijiste Y, de, por ejemplo, los mapuches y y resulta el que mundo indígena, en el fondo, el mundo de los que están acá antes, ellos ya tienen sus convenios. Ellos ya ellos tienen tienen. cierta posesión. Y el tema es que también miremoslo del otro lado y conectémoslo con Héctor Yaitul. El, el por, ¿Cómo se entiende que el Estado chileno dote de autonomía a una comunidad cuando una autonomía legislada y dentro del cerco del que te vamos a dar? Eso no es autonomía. Eso no es autonomía, eso es paternalismo, no sé, es como decirle, ya, mire, usted juegue con los juguetes que le vamos a pasar, pero dentro de este marco, dentro de este Moisés, en el fondo. No puede salir de ahí. Eso no es lo que busca, por ejemplo, la CAM. La CAM busca hacer su propio sistema de autonomía, con sus propias comunidades, con su propia construcción. No quieren Sí, el paternalismo, entonces ellos se van a ausentar del proceso. Ellos no van ni por apruebo ni por rechazo y no van ni por el gobierno ni por el otro porque ellos tienen su propia vía. Entonces yo no sé cuántas comunidades, de repente también habían otras comunidades, las huilliches, que ellos decían, oye, pero si nosotros tenemos nuestros convenios y nosotros feliz de seguir estando en el Estado-Nación de Chile y no tenemos ningún conflicto, podemos ser las dos cosas. ¿Cachai? sí, de hecho los huiliches y los tehuelches van por el rechazo netamente porque si gana la prueba, los mapuches se van a terminar apropiando de muchas más tierras de las que les corresponden. La Sí, opción a prueba está hecha para los mapuches exactamente porque los mapuches son los principales litigantes contra el Estado chileno en cuanto al tema de la recuperación de tierra. Son los Rapa principales. Nui, la isla, en el fondo, ellos desde siempre, no, nosotros no somos chilenos o tenemos como unas diferencias, etcétera, etcétera, pero bastó que llegara la pandemia, se cortaron los vuelos. ¿Y quién fue en Sí, ayuda de y se ellos? dieron El cuenta de que no gobierno. podían subsistir sin el Estado de Chile.
y empezaron a pedir que reabrieran la isla y que se reanudaran los vuelos, Y porque les estaban dieron, pagando, creo que... es que les dieron como si los dotaron de, como si de alimentos, de ciertas cosas, porque obviamente las islas tienen un gran problema que es que se acaban los recursos, son recursos finitos, entonces ellos ya habían agotado cierta cantidad como para la población que tienen ahora. Sí, Entonces ahí te das cuenta que sí te conviene, pongámoslo así, mercantiles, pero sí te conviene tener un hermano mayor, de te conviene hecho, estar dentro de algo más los grande. hace como una década atrás los de Rapa Nui querían separarse de Estado de Chile, querían ser parte de Francia, porque Francia tiene una colonia cerca, que es la Polinesia francesa. Pero realmente nunca la mayoría de la gente de Rapa Nui no estaba de acuerdo porque la distancia entre esas islas era mucho mayor y lo que ofrecía el Estado francés era mucho peor que lo que ofrecía el Estado chileno. Para el Estado francés, la gente que vive en las islas que son colonias ni siquiera son franceses, son habitantes fuera de la República, no tienen los mismos derechos constitucionales. De hecho, hasta hace poco no tenían derecho a voto. Y cuando fue el tema de la pandemia, tuvieron una colonia, no recuerdo si era las Martinicas o era en otro lugar, donde les impusieron las medidas COVID y ellos no querían tener medidas COVID, se rebelaron contra el Estado francés. Y el Estado francés tuvo que irse para atrás en todas las medidas que habían impuesto para una isla como de 1000 personas. Entonces realmente es mejor estar bajo el alero de un país sudamericano que tiene un mínimo de respeto por los derechos humanos que estar bajo el alero de una potencia colonial que está en franca decadencia. Ahora, ojo, que ese también va a ser una pega que se va a tener que trabajar poniéndonos en el plano que gana el rechazo. Eso es algo que nosotros como tercera posición también tenemos que replantearnos, porque de repente muchas veces muchos camaradas caen en la caricatura de, si bien nosotros somos identitarios, ¿dónde está esa identidad? O a mí me conviene la identidad que está en los museos, porque cuando de repente se trata de hablar de autonomía, muchos dicen, no, es que cuando hablamos de autonomía, automáticamente estás desmembrando la nación y estás desmembrando esto, y es un no acabar de quién tiene razón y quién no tiene razón. Yo siento que eso también es una conversación que se puede abrir cuando salga el rechazo, porque también ya se estableció el tema de los pueblos originarios. Sí. Pero cómo lo hacemos que sea de verdad, no como no en esta constitución de la convención. ¿Cómo lo Sí, hacemos no. efectivamente? Nunca hemos tenido un presidente que sepa hablar una lengua originaria. Entonces, Y decimos que somos muy técnicos. muy pocos presidentes se han acercado a las comunidades indígenas. De hecho, cuando estuvo Pinochet, Pinochet fue el primero en ser declarado futalonco y además fue el primero en visitar a Rapa Nui. Imagínate que Rapa Nui se unió a Chile en el año 1888 y hasta el año 1975 nunca había sido visitada por ni un solo presidente chileno. Entonces, virtualmente eran una colonia, eran un territorio administrado de manera colonial. Y en el fondo eso es lo que tiene que evitar un nuevo proceso constituyente, tratar de una manera paternalista o colonial a los pueblos originarios. Tienen que ser chilenos como tú y yo, y tienen que ser Exacto. considerados dentro de su peculiaridad de cosmovisión. Y ojo que el tema también es que ellos están como si el capitalismo nos tiene la bota a todos, nos tiene la bota encima. Entonces también es muy injusto el decir, no, es que ese pueblo, nosotros démosle computadores, démosle un departamento en Santiago Centro y una beca para que puedan estudiar en la universidad. Y se acaba. Porque en el fondo, ¿qué es lo que busca este sistema? Busca aburguesar a los sectores, o entre comillas aburguesar, porque al final y al cabo todos sabemos que son puras deudas. Entonces, eso busca para destruir la identidad, pero decir, no, ¿vieron? Le estamos dando cosas a los mapuches. Pero a lo mejor no es lo que se busca. No es lo Destruir que la identidad local y promover las identidades globales. Que no haya nadie apegado a la tierra. Y eso también lo están haciendo con los campesinos. Y eso las es real. identidades de consumo. Las identidades líquidas. Exacto, y eso a mí me da risa porque yo tenía como si antes en mi antigua pega, tenía muchas personas que tenían apellidos mapuche. Millanao, eran miles de apellidos mapuche. Pero esas personas que tenían dos apellidos mapuche y tenían rasgos mapuche, bailaban K-pop. Y los nombres que se ponían eran de artistas y ellos seguían esa cultura y eran eso. Toda su identidad era de una identidad de consumo, como las de nosotros, porque también tenemos que ser autocríticos. El chileno
tiene una identidad de autoconsumo, o sea, perdón, de consumo. Cuando de repente dicen, no, vienen las fiestas patrias y la cuestión, sí, el elevar volantines, la bandera y toda la cuestión, eso es consumismo puro y duro. Porque la identidad no solamente es una fiesta, es algo mucho más allá. La Entonces, identidad es algo que se vive día a día. Bien, para cerrar el programa, te quiero agradecer, Matías, por tu presencia acá y tus nutridos comentarios sobre la actualidad política y económica local y mundial. Y queremos dejar invitados a los telespectadores a un programa post-plebiscito para analizar lo que va a ser los resultados del plebiscito y sus implicancias para la nación chilena. Así que nos despedimos por hoy. Muchas gracias por la audiencia y que un tengan un gustazo. excelente fin de semana. Que estén muy bien, chao.